hoy vamos a ver acerca de la fe de otro gran personaje en el Antiguo Testamento, que resalta aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Este otro héroe muy importante, muy conocido por todos nosotros también, llamado José, ¿no? Se trata de José, este personaje tan importante, tan trascendental para el pueblo de Israel, ¿no? Que lo preservó, lo salvó en circunstancias de hambruna, de muerte, de dificultades, más o menos parecido a nuestro tiempo, ¿no? Este personaje llamado José. Y sí lo conocemos un poco a este personaje, ¿no es verdad? Sabemos de su historia, pero su historia en realidad es una historia demasiado conmovedora. José era el penúltimo de los hijos de Jacob, ¿no? Que Jacob tuvo con su esposa Raquel, ¿no? La esposa más amada y más querida por él, ¿no? Lamentablemente Raquel murió dando a luz a su último hijo llamado Benjamín, ¿no? Pero José fue el penúltimo. Y lo que más sobresale de la vida de José es esa historia sorprendente de cómo sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto, ¿no? Donde lo compró, pues, después Potifar. Y recordamos cómo él terminó en la cárcel incluso por las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, ¿no? Eso lo recordamos en la historia que a menudo lo hemos visto incluso en películas o nos han contado en la escuelita dominical. Pero cómo desde ahí, desde la prisión, Dios lo levantó, ¿no? Lo levantó, gracias a Dios llegó a tener la confianza y el cargo de ser el segundo más importante después de Faraón en la tierra de Egipto en tiempos de hambruna, ¿no? Eso es lo que sobresale de su historia, pero muy conmovedora, ¿no? Cuánto sufrió, cuánto dolor atravesó, pero cómo Dios lo levantó, cómo Dios le dio esa posición en Egipto, tan importante para que preserve la vida de todos sus paisanos, para que preserve la vida de todos los compatriotas israelitas. Desde ya, hermanos, su vida es un gran ejemplo de fe, de principio a fin, como para hablar mucho, mucho de él. Pero en esta ocasión, hermanos, solamente vamos a centrarnos en los últimos días de vida de José, ¿ya? ¿Y qué es lo que más sobresale en la vida de José? Es interesante que en su lecho de muerte es lo que más sobresale de su fe. Y para eso, por favor, acompáñenme en Hebreos 11, 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bien, el título del mensaje para esta mañana lo he titulado La fe de José, una fe segura e inmortal, ¿no? Dos cosas aquí sobresalen, según este versículo, de la fe de José. La primera, hermanos, tiene que ver mucho con su seguridad en medio de gran incertidumbre. Y la segunda tiene que ver mucho con su esperanza, que fue más allá de su misma muerte, ¿ya? Vayamos con el primer punto, ¿no? La seguridad en medio de gran incertidumbre. Vamos a ubicarnos en el versículo 22, la primera parte. Dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Es decir, mencionó el éxodo. Salida significa éxodo. Y no se da más detalles de esto, ¿no? Solamente es esto, pero la Biblia nos da más detalles acerca de esto en Génesis, capítulo 50, versículo 24. Ahí dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, es decir, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. José, aquí, según este versículo de Génesis, estaba seguro de dos cosas. La primera cosa, de que iba a morir, ¿no? Lo tenía muy claro. Él le dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Y la segunda era que Dios ciertamente, como dice él ahí en el versículo 24, los visitaría, porque así lo había prometido. Vamos a ir viendo cada uno de estos detallitos. Pero yo pienso que esta situación tan difícil de José, ¿no? Su muerte y por otro lado la esperanza que tenía, estaba en un conflicto en esos momentos que estaba ya despidiéndose de todos, ya partiendo, ya muriendo, estaban en una lucha en su mente. Estas dos cosas estaban haciendo una fuerte lucha en su cabeza. Por un lado,
la incertidumbre, como les decía, de su muerte versus la seguridad de la promesa de Dios. Pero José sabía la razón por la cual él estaba en Egipto. Él mismo lo dijo a sus hermanos en el capítulo 45, versículos 5 al 8. Vosotros me vendisteis. Eso le dijo José a sus hermanos después que se reveló a ellos. Vosotros me vendisteis, pero fue Dios quien me ha enviado delante de vosotros para salvar la vida de todo su pueblo. Él le dijo eso a sus hermanos. No tengan miedo, porque sus hermanos estaban de miedo. ¿Quién sabe qué nos va a hacer José, ¿no? Por venganza de que nosotros lo vendimos a Faraón, a Egipto. Pero José le dice, no, Dios me ha enviado para asegurar de que vosotros y vuestras familias podrían sobrevivir a la hambruna. Hermanos, José tenía clara la idea de por qué Dios le había llevado. Él tenía claro por qué Dios lo había enviado ahí, por qué él estaba en Egipto. Para preservar, para salvar a su familia de toda esa fuerte hambruna que estaba en esas circunstancias difíciles. Entonces ahora entendemos un poco su situación, ¿no? Ahora, si él moría, ¿qué iba a pasar con todos los israelitas? ¿Qué iba a pasar con todos sus hermanos? ¿Qué iba a pasar con toda su familia? Incertidumbre, ¿no? De todo esto. La incertidumbre en medio de su muerte, él en una forma moribunda. Yo me imagino para José los años de hambruna, ¿no? Todo lo que él pasaba, los años de hambruna seguían, él ya se envejecía y ahora estaba en los últimos momentos de vida. Y todavía no se había mostrado la promesa de Dios de que los iba a sacar de ahí. Entonces, ¿qué iba a pasar? Y es ahí donde sobresale, hermanos, la fe de José. Por esa fe que él tuvo en la promesa de Dios, él, como dice ahí ese versículo, recordó, ¿no? Porque ahí dice, mencionó en Hebreos acerca de la salida de los hijos de Israel. Esa palabra mencionó significa recordó. Es decir, en esos momentos de tanta frustración, en esos momentos de tanta incertidumbre, no saber qué viene después, José recordó la salida, recordó la promesa que Dios dio y juró que iba a dar a Abraham, Isaac y Jacob. De ahí se cogió José, esa fue su fe segura. Y mencionó esas palabras grandiosas del versículo 24. Dios ciertamente, bueno, de Génesis 50, 24, Dios ciertamente os visitará. Y esa palabra visitar no quiere decir que como ahora, ¿no? Alguien viene a tu casa y te visita y pasa un tiempo contigo. Bueno, ahora no estamos recibiendo visitas, pero eso no significa esta terminología en el hebreo cercano, no significa eso. Esa palabra visitar viene de una palabra que significa ayudar e intervenir, lo cual muestra que José estaba seguro que Dios de alguna manera, con él o sin él ya muerto, Dios les iba a ayudar. Dios iba a preocuparse por las circunstancias de ellos, de sus vidas. Todo ese tiempo de dificultad que José tuvo, vendido en Egipto, todo ese tiempo que pasó en la cárcel, injustamente, en la cisterna cuando fue escondido por sus hermanos, todo ese tiempo le ayudó a José a confiar plenamente en Dios, a confiar plenamente en sus promesas y depender solamente de Él. Y eso, pues, es lo mismo que Él está mostrando en estos momentos de su muerte, ¿no? Hay un versículo en Samuel que dice, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y me gusta ese versículo. A menudo lo compartimos con alguien en su cumpleaños, ¿no? Para recordar que Dios es fiel a sus promesas, de que hasta este momento en el que te encuentras, ¿no? Hasta aquí el Señor te ha ayudado. Pero la fe de José va más allá. No va de hasta aquí, va más allá. La fe de José dice, ¿y después qué? Pues seguirá ayudándonos, seguirá cumpliendo sus promesas, seguirá siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido, porque Él así lo juró, como lo juró Abraham, Isaac y Jacob, como les prometió bajo juramento que iban a entrar en la tierra prometida, así mismo Él también lo hará. ¿Y creemos eso, hermanos, en nuestras vidas? Creemos que aún en medio de esta incertidumbre, aún en medio de estas circunstancias difíciles,
Dios nos va a sostener después. Hay esa confianza plena en nuestro Padre Celestial. Hay esa seguridad de que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Hay mucha seguridad que el Señor nos ha dado en la palabra de Dios. Dice la Biblia que todas las promesas del Señor Jesús son amén en Él. O sea, son cumplidas, son reales, son seguras. Esas palabras de Jesús al ladrón de la cruz: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son reales para nosotros también, ¿no? Y debemos agarrarlas, debemos tomarlas en medio de estas circunstancias duras, en medio de estas circunstancias de dificultad, en medio de estas circunstancias que no hay esperanza. Ahí cogernos de engancharnos ahí de las promesas eternas de Dios, de la seguridad de la salvación, de la seguridad de la vida eterna. Él también ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Debemos cogernos de esas realidades de la promesa de Dios. Yo te daré todo lo que necesitas, ¿no? Esas promesas que el Señor nos ha dado, debemos tomarlas hoy en medio de incertidumbre, como José lo hizo en su lecho de muerte, ¿no? Y eso es lo que sorprende de José, esa seguridad en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tienes esa fe? ¿Tienes esa seguridad en tu vida? Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y en Tesalonicenses dice: quien también lo hará. Y eso es lo que José tenía en su corazón, que Dios lo que promete lo cumple, y lo va a hacer con él o sin él, de muchas maneras, pero él lo va a hacer. Dios ciertamente os visitará, le dijo José a sus hermanos. ¿Tienes planes, hermano? ¿Tienes sueños truncados? ¿Te preocupa lo que va por venir? Confía en Dios, ten la seguridad en Él, que Él ciertamente intervendrá. Yo les digo por propia experiencia, en estos días muchos de mis planes, muchos de mis sueños, muchos de mis metas se han truncado. Están ahí pendientes de un hilo y no se cumplen. Tenemos mucha expectativa para después. ¿Se va a cumplir? Debemos confiar en el Señor. Debemos confiar que Dios así lo va a hacer. Y debemos cogernos fuertemente de su seguridad, de la seguridad que Él nos da. Que tengamos entonces esta fe segura e inmortal como la de José. Lo segundo que sobresale de la fe de José, hermanos, tiene que ver con su esperanza, que fue más allá de la muerte, que trascendía incluso aún más allá de su propia mortalidad, ¿no? ¿Cómo podemos ver eso en José? Vamos a ver el versículo 22 una vez más, en Hebreos 11, continúa diciendo, la segunda parte: por esa fe, es decir, José por esa fe dio mandamiento acerca de sus huesos. Nuevamente no se explica mucho aquí en Hebreos, pero la explicación está en el Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis 50:25 para ver más detalle de todo esto, ¿no? ¿Qué significó esto que José dio mandamiento acerca de sus huesos? Y en Génesis 50:25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí, es decir, de Egipto, mis huesos. Les hizo jurar, prometer a sus hijos, a sus parientes, que cuando eso pase, cuando Israel sea libre de Egipto y vaya a Canaán, que por favor, que le prometan y le juren. No, José, ¿qué necesitas? ¿Qué cosas? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa en este momento que estás moribundo? ¿Qué tienes? Quiero que me prometan una sola cosa. Ese es mi único deseo, mi último deseo. Por favor, cuando muera, lleven mis huesos al Canaán. Eso fue lo que José, ¿no?, les hizo jurar a sus parientes. Al parecer José no tenía tanta confianza en sus parientes ni en sus mismos hermanos, tuvo confianza, ¿no? Pero no cabe duda, hermanos, de que José estaba 100% seguro de la promesa de Dios. De lo contrario, pues él no les había pedido que lleven sus huesos al Canaán, ¿no? Y algunos dicen que si José hubiese podido hacerlo y volver de la muerte, él mismo hubiera llevado sus huesos al Canaán, ¿no? Estaba tan seguro el hombre de las promesas de Dios, de que ciertamente se cumplirían, que les pidió que bajo juramento les prometan que lleven sus huesos después del Canaán. Y eso se cumplió, ¿no? Más adelante voy a decir cómo se cumplió. Y yo
estaba haciéndome esa pregunta. ¿Por qué este tan grande deseo de José de sus huesos, de ser llevado a sus huesos? Si él ya muere, ¿por qué tanta preocupación por sus huesos? ¿Qué tiene de importancia sus huesos, que sus huesos estén en Canaán y no se queden en Egipto? Al fin y al cabo, hermanos, son huesos, ¿no? Es su cadáver. ¿Qué tiene que ver eso? Ya él expiró. E incluso podría decir que los sarcófagos más bonitos, las tumbas más bonitas se encontraban en Egipto. Entonces, ¿por qué la ansiedad de llevar sus huesos a sepultarlos en un lugar que no hay, que es puro tierra, que es una cueva y hay huesos ahí de tus parientes, ¿no? De Jacob, Isaac, Jacob, ahí. ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué es tan importante para ti? Lo cierto es que para José eso era muy importante, hermanos, por dos cosas. La primera tiene que ver por el mismo pueblo de Israel, ¿no? Como les dije, José era el que se encargó de cuidar a Israel mientras estaba con vida. Y José estaba muy preocupado por lo que iba a pasar después con el pueblo de Israel, ¿no? Él se da cuenta del corazón de los israelitas, se dio cuenta hasta de sus mismos hermanos, cómo ellos eran representantes de las 12 tribus de las demás tribus de Israel, cómo lo vendieron, cuán duro es su corazón. Él ya anticipaba esto que iba a pasar después con Israel, de que prontamente se pueden olvidar de sus costumbres, de que prontamente se pueden olvidar de lo que Dios quiere para sus vidas y buscar los deleites temporales del pecado en el mundo de Egipto. José temía eso. Y para dar testimonio de su fe, para dar testimonio acerca de dónde debería estar puesto la fe y el corazón de ellos, de sus parientes, de su familia, es que Él les pide que hagan eso, como para hacerle recordar que no deben estar buscando las cosas de este mundo, más que buscar las cosas de Dios, ¿no? Eso fue el propósito por el cual José, yo pienso, estaba diciendo a los hermanos, lleven mis huesos, haciéndoles recordar, ¿no? De que por más que él muera, por más de que él haya tenido tanta gloria en Egipto, y por más de que él ciertamente les esté dejando muchas cosas, mucha prosperidad a ellos, a sus parientes en la misma tierra de Egipto, José no quería que miren la gloria de ese lugar, sino que esperen en la gloria de Dios, que esperen en la promesa de Dios, que comiencen a buscar más las promesas y bendiciones de Dios que las cosas de este mundo. Entonces José tenía ese propósito en su vida y quería que sus hermanos nunca se olviden de eso, de que eran extranjeros en una tierra extraña, en una tierra, en un mundo temporal, en los placeres de este mundo, de esta vida. Egipto tuvo muchas cosas de José. Tuvo su sabiduría, tuvo su trabajo, tuvo su administración, tuvo su propia familia, pero de José nunca tuvo su corazón. Egipto nunca tuvo su corazón. Tanto él como sus antepasados vivieron como extranjeros y el mundo no tuvo su corazón. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿dónde está puesto tu tesoro, tu corazón? Es algo que el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Donde está puesto tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Pero también quiero preguntarte, ¿cómo tu fe muestra dónde está puesta tu esperanza? ¿Cómo tu fe muestra y testifica en este mundo dónde está puesto tu esperanza? ¿Cómo tu misma esperanza testifica que no eres de este mundo? ¿No? Ponte a pensar, ¿qué miran tu familia? ¿Qué herencia les estás dando a tus hijos? ¿Solamente cosas temporales? José no estaba preocupado por eso. José estaba preocupado porque ellos se concentren en las cosas eternas de Dios, pero no en esas cosas, no en estas cosas temporales. Lo siguiente de José es más sorprendente aún. ¿Por qué él tuvo esa esperanza, ¿no? Quiso que lleven sus huesos al Canaán. ¿Por qué? Yo no puedo dejar de observar esto de José ni abandonar el hecho de que, sin duda alguna, José estaba con esas palabras diciéndoles a sus hermanos que él tenía una fe, una esperanza, más allá de la muerte. José con eso que estaba pasando está diciéndoles, yo tengo esta esperanza de la resurrección. Quien muestra una ansiedad por el tratamiento de su cuerpo, por el tratamiento de sus huesos, de sus restos, muestra algo de la creencia que tiene. Porque José no solamente pensaba en que todo ya que queda ahí nomás y el cuerpo se va y se descompone y se desintegra y se acabó todo. No, José tenía fe y esperanza en algo más allá de la muerte. José sabía que su cuerpo, tarde o temprano, iba a resucitar.
Por eso él estaba pidiéndoles que por favor se encarguen de llevarles el lugar. Él no quería que sus huesos terminen en un lugar impío, ¿no? No, él quería que sus huesos estén siempre junto con la tumba de esos grandes hombres de fe que esperan en Dios. Pero hermanos, lo que sí debemos recordar es que Dios mismo era el único que se encargaba de cuidar ambas partes de su ser, ¿no? José estaba convencido de que su alma se iba a ir con Dios, pero él también quería estar seguro de que su cuerpo iba a estar también con Dios. Y eso es lo que también nos enseña la Biblia, ¿no? Que un día tanto nuestra alma como nuestra carne, como nuestros huesos, se encontrarán con Dios en la resurrección de los muertos. Para disfrutar, hermanos, completamente de Dios. Sé que en algunas circunstancias, bien sabemos, ¿no? Las personas mueren cristianos, mueren creyentes y son incinerados, son quemados, como lo fue Lázaro, ¿no? En la tumba. Bueno, Lázaro fue puesto ahí. Y tal vez todos decían, ya lleve, no hay, ya por favor no te acerques, Jesús, a ese lugar. Pero Jesús con palabras de autoridad dijo, Lázaro, sal de ahí, levántate. Y Dios le dio vida. Jesús le dio vida a Lázaro, hizo volver a que su cuerpo nuevamente cobre vida, cobre toda esa sustancia biológica necesaria de vida, su espíritu vuelva a su cuerpo. Y eso es lo que nosotros también tenemos, fe y esperanza, de que no importa en qué circunstancias estemos, donde queden nuestros huesos, en el polvo, en cualquier lugar, Dios va a llamar de ahí a nuestros cuerpos y los va a hacer volver a vivir. Y nuestra alma se encontrará con nuestro cuerpo y estaremos completos físicamente y espiritualmente para siempre con Dios. Esa era la esperanza de José. José creía en una resurrección y esa tiene que ser también, hermanos, nuestra esperanza. Entonces, ¿es tu esperanza el Canaán de Dios o las cosas de este mundo? ¿Es tu esperanza la vida eterna o solamente es tu esperanza esta tierra y te aferras hasta el último momento de esta vida? Lo cierto, hermanos, es que esta vida no tiene nada de que darnos. Si todo termina acá, es lo más miserable que podamos tener. Pero el único que puede darnos esperanza, el único que puede darnos salvación, vida eterna, es Cristo Jesús, es Dios mismo. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. ¿Crees esto? Yo no sé cómo va a hacer esto el Señor, solo sé que el Señor lo va a hacer de cualquier manera, en cualquier lugar donde nos encontremos. Él nos va a hacer volver a vivir. Y es por eso, hermanos, que esto nos debe llevar a perder todo temor, a quitarnos el miedo, porque nos está haciéndonos temer mucho a estas cosas que suceden, a la enfermedad, a la muerte, como si ya no hubiera más esperanza. Pero recuerden que José nos enseña, ¿no? De que aún muertos hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Y ahí es donde debe estar nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué anhelas más? ¿Solamente esta vida o las cosas de Dios? Pero recuerda que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Quiero terminar solo mencionando, hermanos, que los encargados de transportar los huesos de José cuando Dios los sacó de Egipto fueron dos personas muy importantes, muy extraordinarias, ¿no? Estas dos personas fueron Moisés y después Josué. Ellos se encargaron de transportar esos huesos de José de Egipto cuando Israel fue liberado de Egipto. Primero Moisés, ¿no? Cuando lo sacó a Israel, se llevó, dice, junto con el pueblo, salieron con todos los regalos que dieron los egipcios, se llevaron también los huesos de José, ¿no? Y estos huesos les acompañaban como diciéndoles, vamos pues, esto es seguro. José estaba como vivo ahí, ¿no? Seguramente que le daba ánimo a todo el pueblo a llevarse los huesos de José, porque José había dicho que eso iba a pasar. Y Moisés se lo llevó. Pero no solamente Moisés. Después cuando Moisés murió y solamente pudo ver de lejos la tierra prometida, se encargó Josué de llevar sus huesos. Y fue hasta que entraron y pisaron su pie en la tierra de Canaán, donde todo esto se cumplió. A nosotros es tan fácil, hermanos,
recordar que las promesas de Dios se cumplen. Solamente voltea páginas, coge tu Biblia y léelo. Mira, José murió sin saber, o sea, murió seguro sin saber lo que iba a venir después. O sea, él murió incluso sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios cuando murió, pero murió creyendo, murió aferrado a esa esperanza. Tú y yo no necesitamos pasar por eso que José está pasando ahora. Solamente voltea páginas y mira cómo se cumplió. ¿No crees que Dios va a cumplir las promesas que tiene para nuestra vida? ¿No crees que Dios va a cumplir toda la esperanza que tienes como cristiano en Él? Asegúrate, hermano. Asegúrate, amigo. Asegúrate de tu salvación. Porque fiel es el que prometió y quien también así lo hará. Ya no vas a depender de hombres, como José dependió de Moisés o Josué para que lo transporten a Canaán. No, nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de nuestro Josué celestial, de nuestro Josué, de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se encargará, como dijo el Señor en el Salmo 23, que aunque andemos en valle sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios nos va a llevar a nuestro destino. ¿Tienes esta fe, hermano? ¿Tienes esta fe en tu corazón? ¿Todavía se mantiene viva esta esperanza? Yo espero que sí. Yo espero que se mantenga en tu vida. Que no permitas que nada te robe la esperanza puesta en Él. Ni la incertidumbre, ni la muerte, ni ningún miedo te alejen, te quiten esta esperanza que tienes en Dios. Sino cógete fuerte de Jesús y cree y encomienda tu espíritu a Él, como lo hizo Él en un momento partiendo de esta tierra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú encomiéndate hoy, tu cuerpo y tu alma y todo tu ser, a este Josué celestial, a nuestro Señor Jesucristo.